diapositivas del doctor, así que no va a haber mucha diferencia en ese detalle. Bueno, ok. Ok, para el tema de hoy nos tocaba el último signo vital, que es la temperatura, como sabrán, chicos. Y básicamente este signo vital quizás es uno de los más cortos, como van a notar, pero también es de los más importantes. Entonces, desearía que pongan atención y las dudas, espero que sean varias. Y bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va. Como sabrán, si ya han leído algunos de los libros, la temperatura como tal es un signo vital que básicamente es la representación de la relación, espérenme, voy a usar esto. Ahora sí, es la representación entre la generación de calor y la pérdida de calor. Y este es un producto totalmente fisiológico, vale decir, entre todo lo que el cuerpo llega a generar de calor por el metabolismo corporal y todo lo que el cuerpo también llega a eliminar de calor por diferentes mecanismos. Esto es importante, puesto que los mecanismos que nosotros ya conocemos por fisiología son convección, radiación, evaporación, como recordarán. Si nos preguntamos cuáles son los órganos o los principales órganos que están relacionados con la generación de calor, principalmente van a estar los músculos. Como saben bien, incluso si recuerdan en fisiología, al nosotros realizar movimientos o incluso cuando tenemos frío temblamos, ¿verdad? Se dice temblar de frío muy comúnmente, y es porque de esta manera este mecanismo de calor, que sería un calor que es fisiológicamente formado. De igual forma, bajo todo el mecanismo, como sabemos bien, el metabolismo de los músculos es bastante extenso, entonces es uno de los principales. El cerebro y el hígado, más de lo mismo, por sus funciones que cumplen en nuestro organismo. Ahora, explicar los sistemas de convección, radiación y evaporación, quizás recordar física de colegio, pero como sabrán bien, la convección es básicamente un intercambio de calor entre fluidos. En este caso sería principalmente el sudor y el aire. Como sabemos bien, es un sistema de control de la temperatura corporal, es el sudor, y por el intercambio de temperatura con el aire y su temperatura del mismo, entonces se realiza el intercambio de convección. La radiación es una eliminación de calor de forma a través de ondas, y la evaporación está relacionada con la convección y el sudor. No hay mucha ciencia en este mecanismo, de hecho. Cuando nosotros hablamos, ya una vez entendido qué es la temperatura, de los valores de la temperatura normal, debemos de tener en cuenta varios aspectos. Y para tener en cuenta estos aspectos debemos conocer la temperatura normal central. Esta temperatura central es básicamente de 37 grados centígrados, y puede aumentar o reducirse de manera normal también 0.6 grados centígrados. Vale decir, de 37 menos 0.6 debería ser de 36.5 a 36.4 más o menos. Y por encima a 37.6 incluso. Y esto va relacionado con respecto al ciclo circadiano. ¿Ok? Entonces, durante las horas matutinas, desde las 2 de la madrugada hasta las 4 de la tarde, dicen algunos libros, la temperatura se reduce en esta escala de 0.6. Y durante las horas vespertinas, desde las 4 de la tarde, otros libros desde 3 de la tarde hasta las 8 de la noche aproximadamente, aumenta estos 0.6 grados centígrados. Esto es importante tenerlo en cuenta muy temprano por la mañana, si tenemos la consulta en la mañana, o si muchos sabrán, muchos doctores tienen consulta por la noche, pues por la noche toman la temperatura, entonces no es lo mismo, ¿no? Tener en cuenta este espectro de temperatura también es importante, puesto que, como habrán visto, seguramente en primer año han rotado en centros de salud, muchas veces no se toma tan en serio los valores de la temperatura, pero como vamos a ver, son bastante relevantes. Las variaciones a los valores normales, antes de continuar, perdón, esos 37 grados centígrados que les mencionaba, más o menos 0.6, los 37 grados centígrados se considera la temperatura central, puesto que es la temperatura medida en la aurícula derecha, ¿ok? Con respecto a este valor es a las variaciones que estaba mencionando. Las alteraciones a estos valores normales que nosotros vamos a tener van a estar determinadas por la presencia de distintos cambios extremos, podemos llamarlo de esa forma. Tenemos, por ejemplo, la hipotermia, que se denomina como la temperatura corporal menor a 35 grados centígrados, y la hipotermia en sí misma tiene niveles, grado 1, grado 2 y grado 3. No les quiero complicar, pero
por ejemplo, a medida que disminuye la temperatura corporal, por ejemplo, a 29 grados centígrados, por debajo de 29 grados centígrados, ya una persona puede entrar en un paro por completo. Y si vamos descendiendo, por ejemplo, puede tener una hipotermia paradójica, taquicardia, taquipnea. Después, cuando más avanza, se vuelve hipopnea, bradicardia. Es todo un cuadrito muy bonito. Si quieren les puedo pasar por los grupos de la hipotermia, que también es bastante complejo, pero lo más importante de este nivel es entender que es menor a 35 grados centígrados la temperatura corporal. Algunos libros dicen 34, pero la mayoría menciona 35, así que 35 está excelente. El valor de la fiebre también es algo un poco complejo de entender. Y esto lo menciono porque si ustedes leen, por ejemplo, Argente menciona por encima de 38 grados centígrados todos los valores considerados como fiebre. En general está bien, 38, 38.5. Algunos otros libros mencionan hasta 38, la fiebre, oh, no me acuerdo su nombre, la pseudofiebre, tiene otro nombre, perdón chicos, no me acuerdo ahora, lo voy a recordar. Y por encima de este se considera fiebre. Ahora, acá también, supongo que el doctor lo mencionó para simplificarlo, pero para ustedes, la hipertermia como tal se considera una temperatura por encima de 42, no es regulada, ¿ok? A diferencia de la hiperpirexia, que es una temperatura mayor a 41 grados centígrados, que no es regulada. Aquí es un poquito quizá corregirlo, o quizá el doctor ya lo corrigió, esto es del año pasado, me prestaron sus compañeros. Pero la idea es que la diferencia entre la hiperpirexia, perdón, que es por encima de 41 grados centígrados, y la hipertermia, que es por encima de 42 grados centígrados, es que la hipertermia es un aumento no regulado de la temperatura corporal. Y la hiperpirexia es un aumento regulado de la temperatura corporal. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que ambos valores se encuentran en los extremos soportados por el cuerpo de temperatura. Va a decir, a 41 grados centígrados ya una persona está prácticamente en el límite en el que su cuerpo lo va a tolerar y fácilmente va a entrar en estado de shock, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, entender la hiperpirexia como les mencioné, el aumento regulado, es decir, que puede deberse a múltiples mecanismos que uno el cuerpo puede controlar y con mecanismos externos, por ejemplo, los paños húmedos que ustedes conocen, que se colocan en la frente, el abdomen, la axila, qué sé yo, se puede reducir esa temperatura. Pero en la hipertermia, con medicamentos también, pero en la hipertermia, que es el aumento no regulado de la temperatura por encima de 42 grados centígrados, esto no se va a poder, no se va a poder regular ni con medicamentos ni con físicos, que estos los paños húmedos, por ejemplo. Entonces, no sé si alguien una vez ha escuchado la hipertermia maligna debido a algunos medicamentos, por ejemplo, o quizá la hipertermia o golpe de calor en pacientes ancianos que van a la playa y se exponen al sol, o la hipertermia que tal puede deberse a ejercicios excesivos dados por alguna persona, por ejemplo. Entonces, debemos de tener en cuenta que la hipertermia, el aumento, porque es bastante, en bastantes exámenes, el aumento de 42 grados centígrados se constituye como potencialmente mortal. ¿Ok? Ahora les pregunto, quisiera que fuera un poco más participativa esta clase. ¿Alguien sabe a qué tipo de fármacos puede existir este tipo de reacción adversa? Que hayan escuchado o que hayan leído, lo llevan igual, lo van a llevar igual en técnica quirúrgica. ¿Nadie? ¿Se me escucha o no se me escucha? Hoy estoy hablando solo. ¿Alguien? Lo llevan igual que este pregunta. Es utilizado en todas las operaciones. Quien sí hayan rotado. Los anestésicos. Ajá, exacto. ¿Y qué anestésico es el más propenso a generar la hipertermia maligna? ¿Alguno sabe?
la succinilcolina. No, la acetilcolina es el neurotransmisor que está relacionado, No, pero ¿qué fármaco? Hay un fármaco en específico y es ampliamente en Cochabamba. ¿El diazepam? No, Succinilcolina. no. Vamos, chicos, ustedes pueden. Es, como les digo, es literal, creo que es de los más utilizados. Los doctores de anestesiología les van a decir que es de los más utilizados. Y esa es una pregunta también de ¿Lidocaína? anestesiología. No, es un anestésico general, no un local. La lidocaína. Morfina. No, la morfina no es un anestésico. Como tal no es. Otro. Súper común, súper usado. Alotán. Lidocaína. Ahí está, alotán. ¿Y a qué se debe? Es un defecto congénito, hereditario, entonces tienen que fijarse en sus pacientes. Si el padre, por ejemplo, o la madre, o el abuelo, ha tenido una reacción adversa a este anestésico, ustedes tienen que saberlo. No es tan común como se menciona en los libros. Si leen los libros se menciona que es bastante común, pero no es tan común. De hecho, se menciona que de los fármacos que revierten este efecto, que solo hay un fármaco que puede revertirlo, hay muy pocas ampollas a nivel Cochabamba y aún se utiliza mucho, entonces, para que entiendan la magnitud, ¿no? Entonces, aquí está lo que les mencionaba, y más bien estoy dando las diapos, no me acordaba, la febrícula y la temperatura subfebril. La febrícula se llega a considerar de 37.5 a 39.9, algunos dicen 38 grados centígrados, y la temperatura subfebril desde 38 hasta 38.49. Entonces, estos valores son bastante importantes porque muchos dicen, por encima de 37.5 es fiebre. Bien, gracias, yo no pregunto más, no me complico la vida, pero van a ver que varias patologías se mencionan como febrículas y no se mencionan como fiebres. Y entonces, alguien ve 37.5 por arriba, dice, tiene fiebre, no es febrícula, entonces descarta este síntoma. Y no es tan fácil como eso. Siguiendo la mecánica que el doctor siguió el año pasado, que estaba viendo cómo manejó la clase. Ahí está. ¿Quiénes consiguieron sus termómetros, chicos? Yo creo que por lo menos unos 2, 3, 4, 5 consiguieron un termómetro. De mercurio no creo que no tengan para primero y segundo hierro. ¿Quiénes tienen? ¿Alguno? Tengo un termómetro, pero es digital. No sé Ya si nos va a servir. Dale, nos va a servir igual súper bien. Ok, Yo tengo un entonces, termómetro de mercurio. súper. ¿Lo tienes a mano? O si no, tráelo, por favor. Y quienes lo tengan Sí, igual, les está voy en mi a... mano. Ok, ¿alguien más que lo tenga? Yo también tengo termómetro de mercurio. Sí, yo igual tengo acá en la mano. Ok, tengan a la mano, por favor, todos. Mercurio que se más, aunque el uso ha disminuido sobre todo por la pandemia, pero vamos a utilizarlo. Ya. Ya, por favor, chicos, les voy a pedir que prendan sus cámaras para que todos estén atentos. Y vamos a usar, yo igual voy a prender mi cámara ahora y les voy a enseñar a usar esto. Que aunque no parezca tan importante, de este tipo, de todos los, desde signos vitales va a entrar a su examen de fin de semestre, en el que va a estar el doctor Obando y la doctora Vázquez evaluándolos. Entonces, los que tienen sus termómetros principalmente prendan sus cámaras, así van a ver múltiples cámaras sus compañeros, para que se ubiquen también. De nuevo, la clave es que todos practiquen. Si no practican, pues de nada sirve. Ya. ¿Todos ven mi cámara?
¿Se ve mi cámara, chicos? Sí. Prendan, por favor. Sí se ve. Prendan, por favor, sus cámaras, chicos. El doctor creo que no está, así que no hay por qué avergonzarse. Ya. Ok. Entonces, los materiales que nosotros vamos a utilizar, o entre los materiales que utilizamos, está este termómetro pequeñito, que pueden ver acá, que tienen sus compañeros también, que es el termómetro de mercurio. Y aunque parezca el que maneja su compañero es electrónico, pero este es de mercurio. Las características importantes de esto, y aunque no crean las partes en el examen, este cuenta de dos partes principales, que va a ser el bulbo, esta parte metálica de acá, y el cuerpo, que es todo el cuerpo de cristal, ¿no? Otros le dicen el tubo de cristal, el cuerpo, etc. Y dentro del cuerpo tenemos un pequeño... apaguen sus micrófonos, por favor, chicos. Si tienen preguntas me van a mencionar. Dentro del bulbo, dentro del cuerpo tenemos un capilar. Alguno ya lo ha debido ver seguramente. Este capilar es el que nos va a medir la temperatura. Dentro, obviamente, está mercurio en estado líquido, por eso se denomina termómetro de mercurio, y nosotros lo tenemos que agarrar de esta manera, con el dedo índice y el pulgar, ¿ok? Nunca deben tocar el bulbo. Ahora yo les digo, ¿alguno ha visto que su bulbo, este pedacito de metal, es más pequeño, o todos son así? Si alguna vez han encontrado, yo no lo pude conseguir, el doctor me dijo faltando 20 minutos de la clase, hay unos que tienen el bulbo más cortito y más gordito. Este, por ejemplo, es un termómetro para la región paraoral, temperatura oral y axilar. Y el cortito y más gordito es para temperatura rectal, ¿ok? No pueden utilizar este para rectal, ni el otro para oral, ¿ok? Es la gran diferencia, no hay mucha más. Primero que tienen que fijarse al utilizar su bulbo, en primer lugar, la posición. Si ven, tiene un fondo amarillo y un vértice. Entonces, el vértice tiene que ir a la altura de sus ojos y el fondo amarillo o blanco tiene que ir a la parte posterior. Y esto es importante porque si no, de otra manera, ¿cuál es? No lo van a poder ver, ¿ok? Entonces, de esta manera, simple, siempre desde esta región, nunca del bulbo, desde el vértice hacia nosotros, el fondo amarillo o blanco, porque hay otros que tienen blanco, hacia atrás. Simple. Ok, ¿qué técnicas nosotros vamos a realizar para la toma de temperaturas? Termómetro. La temperatura oral va a tener un valor normal y ojo, que va a cambiar para cada región. 36.8 más menos 0.4 grados centígrados para la región oral. Para axilar es 36.5 más menos 0.4 y para rectal es 37.1 más menos 0.4. Estos son los valores normales. Que mido en la axila y mide tal temperatura y lo comparo con la oral. No, se van a confundir. ¿Y por qué creen que sea la temperatura rectal mayor que la temperatura axilar, por ejemplo? ¿Qué creen? Respondan, chicos, que sea participativo. Y de hecho es el más preciso de los tres. Si nos ponemos estrictos, digamos, es el más preciso de los tres. Y es porque este entra en contacto directo con el interior del organismo. En la región oral, rectal, perdón. ¿Ok? Pero generalmente ustedes van a tener que tomar oral o axilar, y vamos a ver más adelante por qué. Ahora, yo les pregunto, ahora con toda esta cuestión, ¿ustedes tomarían la temperatura oral del COVID y todo ello? Nadie está tomando temperatura oral, mucho menos están utilizando este termómetro pequeño que tenemos acá. Y si no tienen herramientas, porque parece que esto va a ir para largo, ustedes utilizan la temperatura axilar. No realicen la oral, no es excesivamente necesario, digamos, que se pongan en riesgo ustedes. Una vez ya determinado cuál es la temperatura normal, una vez ya determinado cómo se utiliza, ¿cómo vamos a realizar el procedimiento? El procedimiento es bastante simple. Generalmente ustedes van a tomar, este termómetro cuenta con un estuchito, el cual va a estar acá y se va a ubicar en esta región, ¿no? Entonces, simple, parece tonto, pero los videos que les va a pasar el doctor va a ser igual de esto, segmento por segmento. Entonces, ustedes sacan del estuche, nunca tocan el bulbo,
Y lo primero que tienen que hacer es verificar. ¿Qué tienen que verificar? El vértice. ¿Que no está roto? Ok. Ok. Sí, ¿por qué no? Muchas veces se suele romper. Y más adelante en las negativas de este elemento vamos a ver que justamente es fácil de romperse por su cuerpo de vidrio. Pero no, lo primero que tienen que ustedes hacer es limpiarlo. No pueden utilizarlo de manera directa y lo ponen en sus ojos. Quizá la han utilizado antes, no son ustedes, quizás una licenciada que estaba apurada, no lo ha limpiado, ha revisado un paciente COVID en la boca, qué sé yo. Y no. Lo primero que tienen que hacer es agarrarlo, van a contar con torundas de algodón embebidas en alcohol y lo limpian desde la región más alejada, desde el bulbo hacia el cuerpo, hacia proximal. Lo realizan 2, 3 veces, hasta 3 veces está bien. Mejor estar seguros, ¿no? Desechan esas torundas de algodón y ya lo tienen listo. Lo primero que van a hacer después de limpiarlo, ustedes van a verificar que la temperatura se encuentre en 35 o por debajo de 35 grados centígrados. Y para ello, todos los que tengan, verifiquen. Pónganlo a la altura de sus ojos, como les dije, agarrando índice y pulgar, y busquen una columna que es de color generalmente ploma. ¿La ven o no la ven? Muevan un poquito, no siempre tiene que estar recto así el vértice, un poquito hacia arriba, hacia abajo, rótenla y van a ver la columna. Si no está en 35, si está más arriba, ustedes la agitan vigorosamente, saben esto, parece chiste, tienen que decirlo en el examen y verifican de nuevo. Está en 35, por debajo de 35, ustedes pueden utilizarlo. No lo está, no lo pueden utilizar. Me ha pasado, por ejemplo, a mí personalmente, que con esto de COVID he tenido que ayudar a un par de compañeros o amigos, sus papás, y por los nervios a uno le sucede que no agita después de medir la temperatura y mide de nuevo y ve que la temperatura no se ha modificado el paciente. Y te asustas después de utilizar medios físicos, medicamentos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué mi paciente no está bajando de temperatura? Y es porque ustedes no han agitado el termómetro. ¿Ok? Entonces, simple, agítenlo, verifíquenlo. Siempre antes de utilizar todo elemento, verifiquen. Está en 35, por debajo de 35, usan. No está, agitan otra vez, 2, 3 veces. Otra vez verifican, ya está, listo, ya estoy listo para utilizar. Dale. ¿Cómo utilizamos en la región oral? Ustedes van a pedir al paciente en primer lugar que abra la boca, perdón, que levante la lengua, acomodan el bulbo en el piso de la boca, le piden al paciente que lo sujete con la lengua, es decir, que baje la lengua y que lo sujete, y que cierre la boca solamente cerrando los labios. Muchas veces cuando no explicamos esto al paciente, lo muerde. Y de nuevo, es mercurio, es un metal pesado y es bastante tóxico. Entonces, el paciente puede salir bastante mal parado. Entonces, evitémoslo, simple decirle, solo cierre los labios, sujételo, no lo mueva. Generalmente se menciona que tiene que estar angulado y no tiene que estar hacia la región anterior, sino lateral. ¿Ok? Con dirección hacia la comisura de la boca. Listo. No se hacen problema. ¿Cuánto tiempo van a medir o cuánto tiempo va a estar en la región oral? ¿Quién ha leído? ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse acá en la boca para medir una temperatura exacta, digamos, o aproximadamente exacta? ¿Como 1 minuto? 3 minutos. 3 minutos. De 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos para la región oral, ¿ok? Algunos dicen, mientras más tiempo, mejor. No, 3 a 5 minutos es suficiente. Una vez que ustedes medir, ya han llegado a pasar los 3 a 5 minutos, su paciente no tiene que mover. Algo importante, además de que no muerda, le dicen al paciente, no respire por la boca. Que también otros pacientes se desesperan. No respire por la boca, por favor. Como saben ustedes, el mismo aliento que nosotros tenemos es una temperatura regulada en nuestro cuerpo. Entonces lo va a calentar más de la temperatura real del paciente. No respire por la boca, respire por la nariz, esté tranquilo, va a mantenerse ahí 3 a 5 minutos. No hay más. Una vez que ya está, ustedes se aproximan, lo toman, o igual, índice y pulgar, le dicen al paciente que abra la boca, levanta, lo retiren, ¿ok? No le digan que abra la boca y recién lo toman, no. Tómenlo, abra la boca, levanten la lengua, retiren. ¿Qué es lo que creen que debería hacerse después de este paso?
Alguno que haya leído el protocolo seguro puede responder. ¿Qué creen que se debe hacer después de este paso? Limpieza de termómetro. Sí, justamente. El termómetro, como les había dicho, antes de introducir, limpiábamos del bulbo hacia nosotros, hacia el cuerpo. Una vez que ya hemos medido la temperatura, medimos del cuerpo hacia el bulbo, ¿ok? Y esto es evitar contaminación, cualquier tipo de problemas, etcétera. Más en estos tiempos, tener cuidados. Ya. Una vez que han hecho eso, simplemente ustedes ya lo toman, acercan a la altura de sus ojos y miden. ¿Cuál es la temperatura normal que ustedes deberían hacer en la región oral? ¿Alguno? Lo dije hace 5 minutos. 36.8 más 1.04. Súper bien. Y ya. Ahora, ¿en qué pacientes ustedes creen que no debería tomar la temperatura en la región oral? En niños menores, ya que no entenderían el no morder. Súper bien. Menores, algunos libros dicen menores de 6 años. Algunos otros libros dicen menores de 4 años. En general, en los niños es bastante complejo. El doctor menciona menores de 6 años, así que tomemos 6 años. En menores de 6 años, porque pueden morder, pueden estar jugando, no van a mantener su lengua en la posición, etcétera, no lo utilizan. ¿En qué pacientes más no utilizan? ¿En los discapacitados o pacientes locos, algo así? En psiquiátricos. Sí. En pacientes psiquiátricos no pueden utilizar. Pacientes inconscientes. Súper bien. En pacientes inconscientes tampoco. ¿En quiénes más creen? En pacientes quemados. No pueden utilizar esto. ¿Ok? Ok. Entonces, esas serían las únicas excepciones, digamos, en los pacientes. Y esa sería la toma de la temperatura. En la región axilar, la temperatura normal, como había mencionado, es 36.5 más o menos 0.4 grados centígrados. Eso no lo tienen que olvidar. Ahora, ¿cómo tomamos nosotros la temperatura en la región axilar? Antes de eso, indicaciones. ¿En qué pacientes o qué tipos de pacientes no puedo tomar la temperatura axilar? En pacientes que tienen hipertricosis, es decir, tienen alta vellosidad en la región axilar, en pacientes que tienen la axila igual que está muy sudada, parece chiste, parece broma, pero no pueden tomar en estos pacientes. Pacientes que tengan heridas o infecciones locales, tampoco. Lo mismo en la boca, eso me he olvidado. Infecciones locales en la boca, no pueden utilizarlo. Pacientes que tengan fractura, por ejemplo, también lo mismo en la boca, no pueden utilizarlo. ¿Ok? Entonces, en todo este tipo de pacientes no pueden utilizar en la axila. La toma de la temperatura es bastante simple. Si el paciente tiene alta vellosidad, entonces se le rasura. No está la enfermera, no está la licenciada, ustedes lo hacen. Tiene una amplia sudoración, entonces ustedes tienen que secar esa sudoración. Y básicamente es por el sistema de conducción de temperatura, no hay mucha mayor ciencia, les daría un resultado muy inexacto. Entonces, a tomarlo en cuenta. ¿Cómo se toma la temperatura? Pues le piden al paciente que levante el brazo, ustedes lo levantan, obviamente contacto directo con la piel, nada de estar poniendo sobre la ropa, que sobre la polera, que sobre la chompa, que me hace mucho frío, doctor. Pueden hacerlo, va a ser un resultado bastante malo, va a ser inexacto, no va a servir para nada. Eso ya depende del médico, ¿no? Y de su formación. Ok, entonces levantan brazo, axila expuesta, seca, rasurada, no tiene infecciones, no tiene fracturas, y lo acomodan en la fosa axilar. Y una vez que esté acomodada en esta región, le piden al paciente que baje y que lleve su mano hacia el hombro contrario. ¿Ok? De esta posición. No sé si se ve, pero en esta región, en esta axila está mi termómetro y el mismo brazo de la región de la axila va hacia el otro hombro. ¿Cuánto tiempo creen que debo, bueno, no creen, saben o han leído que debería tomar la temperatura en esta axila, en la temperatura axilar, perdón?
5 minutos. De 5 a 7 minutos, otros libros dicen de 5 a 8 minutos. 5 minutos está súper bien, bastante entendible. Se van a dar cuenta que la mayoría lo toma en menos de 2 minutos, pero 5 minutos es un estándar, digamos, que varios libros la apoyan. No está mal, pero es siempre mejor tener la precaución, ¿no? 5 minutos es el promedio general, digamos. Ok. Y poco más. Este tipo de, la toma de temperatura axilar, por ejemplo, en esta emergencia que es el COVID mundial, pues quizás la mejor. Si ustedes tienen este elemento, no cuentan con un termómetro infrarrojo, pues este es básicamente su única opción, ¿no? Incluso el electrónico que nos mostraba Zenón, si se dan cuenta, entra a una cavidad. Entonces, el mismo riesgo, no hay mayor, no hay menos. Nosotros, tipos de termómetros, seguiremos antes de entrar con la temperatura rectal. ¿Qué tipos de otros conocen aparte de estos dos? No, hay varios, hay unos 5 o 6, y esos de los más conocidos. Después hay otra serie más, un poco más, menos accesible. El infrarrojo es el que más estamos utilizando, sí. Después el de xenón, que sería el electrónico. Después, ¿alguna vez el de DAL, el que se utiliza en el servicio De gas. de gas? Sí, termómetro de gas. De gas. La verdad no lo conozco. Seguramente hay cada tipo de inventos. Ok, pero no es tan conocido, creo. Personalmente no lo llegué a... No tengo el conocimiento del mismo. Hay otros, por ejemplo, que son muy comunes. Si han visto, hay unas cintas térmicas que se ponen a los neonatos o a los bebés. Esos son bastante utilizados también. No son frente a la facilidad, ¿no? Frente a un neonato que no podemos axilar ni oral y rectal es un lío. Es un problema bastante severo. Incluso puede llegar a ser legal, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces la cinta térmica que suele ser utilizada es una alternativa, de Anagón es la más exacta. Y creo que serían los más utilizados, estos 5. Ok. Después, ¿qué más? ¿Qué quieran aportar? Algo que crean que no está muy claro, quizás, sí, no, tal vez. ¿Alguno? Con el termómetro también se puede tomar todo tipo de, ¿no? Como por ejemplo el oral, la axila, el anal, también se puede hacer todo ello. ¿Con el de mercurio? ¿O Con este. Teóricamente es igual a este, solo que tiene la facilidad que, por ejemplo, es más exacto, algunos tienen memoria, pueden guardar las temperaturas, por ejemplo, no contamina, si lo rompemos, mercurio contamina bastante el ambiente, es peligroso para nuestro paciente, tiene ventajas más, digamos, por su tipo de material, pero por su utilidad es similar a este. Es más exacto. Es más exacto y es quizá la gran diferencia, digamos. Después es utilizado como este. Principalmente, pero es para oral. La mayoría lo utiliza para oral porque registra la temperatura al instante, si te has dado cuenta. Los utilizaba, entonces lo toma al instante. Esa es la única diferencia. Y obviamente las que mencioné, ¿no? Contaminación, utilidad, puede ser no desechable si lo guardas bastante bien, no tiene peligro para el paciente, es más exacto, etc. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Recuerdan lo que el doctor mencionó, por ejemplo, en la presión arterial, que había algunas bebidas, como por ejemplo la cafeína, que aumentaba la presión arterial? ¿Ustedes creen que hay algo que modifique la temperatura corporal, por ejemplo? Sí, no, tal vez. Las bebidas alcohólicas. Ok. ¿En qué sentido? Los fumadores. El Los fumadores. ejercicio físico. Ya. Sí, y sí, y sí. El ejercicio físico aumentaría la temperatura corporal basal. Los fumadores también.
Si una persona ha bebido bebidas muy calientes en los últimos 15 minutos aproximadamente, o bebidas muy frías en la toma de la temperatura oral, todos estos, entonces sí modificaría la temperatura. Entonces se le pregunta al paciente, ¿usted ha bebido o fumado en los últimos 15 minutos? Sí, no. Si sí, esperamos 15 minutos, si no, pues le tomamos la temperatura. Ok, ¿qué más? ¿Alguna duda o pregunta más? Chicos. Creo que no. Creo que ya, entonces pasemos a la rectal. Como les mencionaba, para la temperatura rectal es similar a este termómetro, solo que el bulbo es más cortito y es más gordito. Lo pueden buscar en internet, seguramente van a encontrar en imágenes. Y es la única diferencia con este termómetro. Es especializado, parece. No pueden utilizar ese para la boca, ni lo mismo para, ni este para la región rectal, ¿no? Es lo único que tienen que tener en cuenta. Ok, en qué tipo de pacientes tomo la temperatura rectal? Esto igual está en el protocolo, si no estoy equivocado. En neonatos. En ¿En niños. qué tipo de pacientes creen? Dale, justamente la complementariedad, ¿no? Mencionaba que en niños menores de 4 años, o algunos dicen menores de 6 años no puedo tomar oral. En ese grupo puedo tomar la temperatura rectal. ¿Ok? Entonces, en neonatos, perfecto. En niños, perfecto. Hasta 4, algunos en 6 años, ahí está en ese intervalo, pueden utilizar la alternativa de la toma de temperatura rectal. ¿En qué pacientes más? En pacientes que, como dijo, con quemadura. Exacto. En los pacientes quemados podemos tomar este tipo de temperatura. Después, ¿qué más? También si el paciente está inconsciente. Ok, es una probabilidad, también se puede hacer eso. Pacientes que Sí, tienen problemas intestinales. problemas intestinales. ¿Y por qué sería? Estreñimiento. No. De hecho, una de las contraindicaciones más grandes de la toma de temperatura rectal es un paciente o con diarrea o con estreñimiento. No pueden tomar en ese tipo de pacientes la temperatura rectal, porque se estimula esta región. Y ya vamos a ver en el examen proctológico que al estimular esta región podemos nosotros ocasionar ciertos, y por ejemplo podríamos ocasionar con nuestro paciente defeque, por ejemplo, si tiene diarrea y no quiere entender lleno de heces toda esta región, ¿no? Entonces, no. Otro. En pacientes inconscientes, chicos. Ahora, ¿por qué no están utilizados? Digan, algunos preguntarán, aunque parezca muy obvio. Y la principal causa de que no están utilizados es que, en primer lugar, si no es realizado con una manera, digamos, apropiada. En primer lugar, debemos recordar que se utiliza para esto un lubricante, que es la silocaína al 2%, lo conocerán o no lo conocerán, es lidocaína en gel, ¿no? Ese se baña en el bulbo y ese de esa manera, de manera gentil y lenta, se introduce, ¿no?, en el recto del paciente. De aún así, utilizando este elemento, podemos ocasionar, por ejemplo, desgarros, podemos lesionar. Si no realizamos de una manera lenta, por ejemplo, podemos desencadenar un reflejo vasovagal, que sería bastante crítico en un paciente, más si tiene problemas cardíacos. ¿Se me escucha, chicos? Creo que el internet creo que está bastante lento. Todo claro. Sí, Ok, gracias. Es que creo que mi internet está un poco lento en este momento. Entonces, en este tipo de pacientes, por ejemplo, como les decía, si tienen un problema cardíaco y se desemboca un reflejo vasovagal, estaríamos complicándole bastante, ¿no? Entonces,
Incluso, como les decía hace un momento, puede llegar hasta un problema legal. Alguno habrá escuchado, si no me equivoco, era en Beni, a un niñito que a un doctor lo culparon por violación a un menor, porque tenía desgarre en la región anal, que es un signo de violación, ¿no? Y dijeron que lo había violado y no sé qué. Y después comprobaron que solamente había tomado la temperatura rectal, pero la tomó obviamente de mala manera y desgarró la región anal, ¿no? Entonces, imagínense ustedes un problema tan serio que la verdad no valdría la pena, digamos. Si ustedes tienen que realizar este procedimiento porque no tienen otros elementos, están en sus 3 meses de provincia, no tienen nada a mano, pues tendrán que hacerlo. Lo tienen que hacer de la manera más calma, de la manera más gentil, digamos, más lenta, apropiada. Ahora, ¿cuánto creen que debería, o cómo creen que debería realizarse este procedimiento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Alguno ha leído algo? 2 a 3 minutos. De 1 a 2 minutos. Y este es de nuevo por lo mismo. En primer lugar, había dicho, nos encontramos dentro del método que es más exacto, digámoslo así. Y además que, obviamente, por incomodidad, y además que es el más rápido que se pueda calcular por encontrarnos dentro de la cavidad de nuestro paciente. Entonces, 1 a 2 minutos es suficiente. La profundidad, el bulbo no debe de introducirse más de 2 centímetros. Hasta 2 centímetros es el límite. Algunos libros dicen de 2 a 3 centímetros, pero no puede ser más. Por todos los problemas que he visto antes, por ello. Ahora, no crean que por lo que les digo de que puede ocasionarse tantos problemas, es una técnica que no se utiliza, es muy utilizada. Pero para ella tienen que ganar pericia, tienen que hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Porque si le dicen a un doctor, un pediatra, no se hace de esa manera, se va a reír en su cara porque obviamente él sabe hacerlo perfectamente. Entonces, ustedes tienen que ganar pericia, no hay otra forma. Y básicamente, esos serían los 3 tipos de temperatura que podemos tomar. Las contraindicaciones ya les había dicho, no pueden tomarse en pacientes, por ejemplo, que tengan infecciones locales, abscesos, heridas, en pacientes constipados, en pacientes con diarreas, en niños, por ejemplo, mayores de 6 años. Entonces, quizá esas son las limitantes. Si se han dado cuenta, son solo para casos especiales como pacientes inconscientes, pacientes quemados, y eso sí no tienen el infrarrojo, que casi todos los hospitales actualmente tienen, ¿no? Los infrarrojos, entonces. Pero es siempre bueno conocer esta técnica. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Chicos, nada. No tienen seria preguntas ni nada. La verdad no es tan difícil, ¿no? Hasta esta parte después se pone un poquito feo. Pero hasta ahora no es tan complicado, la verdad. Ok, si no tienen preguntas, vamos a seguir con la presentación. Ya. ¿Cómo se ve? Chicos. Sí se ve, pero Sí se ve. En 2. Ok. Ok. Este es lo que les acabo de explicar de los tipos de temperatura y bla. Ok. Ahora hablamos de los tipos de fiebre, que ya había mencionado que era un aumento de la temperatura por encima de ciertos valores, teníamos las escalas, subfebril, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a los tipos de fiebres y tenemos gráficas bastante, que nos van a ayudar bastante.
En este tipo de fiebres vamos a tener primero la fiebre continua, que es denominada así porque es una fiebre que se va a presentar por encima, perdón, es una temperatura, perdón, se presenta con una temperatura por encima de los valores normales, para decirle a los valores febriles, y se mantiene de esta manera durante todo el periodo en el que se mantenga la patología hasta su resolución. Ya tenemos, miren, de escala 35, sube por encima de 38 y se mantiene. Esta fiebre va a tener o va a presentar algunas variaciones, como podemos ver, y algunos libros dicen variaciones no mayores de 0.6 grados centígrados, otros libros dicen estas variaciones no son mayores hasta de 1 grado centígrado, pero la idea es que nunca van a bajar a valores normales, se mantienen en valores febriles. Este tipo de fiebre va a estar presente en patologías como por ejemplo la neumonía, que actualmente es bastante común, digamos, y bastante estudiada con el COVID ahora presente, y también en distintos tipos de sepsis. Cuando hablamos de neumonía, ustedes ya han visto el año pasado un poco de eso, y este año van a ver más. Nos referimos a la neumonía de tipo, ¿qué tipo creen que sea? ¿Cómo? ¿Qué tipo de neumonía creen que sea? ¿Típica o atípica? Típica. Sí. Quienes bueno, a lo largo de este año van a ver, y el año pasado también han visto, la diferencia entre síntomas de neumonía típica y atípica. La neumonía atípica puede no presentarse con fiebre o puede presentarse con febrículas, y la típica se presenta con valores febriles. Entonces, esta es una neumonía típica, ¿no? Algunos la denominan también en la neumonía neumocócica. Entonces, la fiebre continua. También está presente en la fiebre tifoidea, como apunte, ¿no? Después tenemos la fiebre remitente. Esta fiebre remitente, como podemos ver, llega a alcanzar a valores febriles de nuevo, pero con un cambio con respecto a la anterior. Esta fiebre remitente va a presentar variaciones mayores a 1 grado centígrado, como podemos ver. Acá, por ejemplo, acá también. Y sin embargo, estas variaciones mayores a 1 grado centígrado no van a llegar a un valor normal. En todo momento se van a mantener en valores febriles, o por lo menos subfebriles. Vemos por acá, se mantiene. La literatura menciona que principalmente no baja a valores normales y muchos lo consideran hasta valores subfebriles. Entonces se mantiene en el intervalo de 38, 37.5 a 38, ¿no? Esa es la fiebre remitente. Y va a presentarse en algunas patologías como por ejemplo la septicemia, la endocarditis, la infección estreptocócica, por ejemplo, también está presente en las bronconeumonías, y como recordarán o no recordarán, las bronconeumonías son neumonías atípicas. Aquí vemos una representación un poco más esquematizada. La fiebre intermitente, que en estas vamos a tener una gran gama, pero básicamente esta ya la han visto en parasitología, que es la fiebre intermitente terciaria en este caso. Recuerdan también que hay una cuartana, terciana, cuartana o cuaternaria, también le dicen algunos otros autores. Sin embargo, la definición de este tipo de fiebre intermitente es la presencia de aumento de valores de la temperatura hasta valores febriles por un periodo de tiempo determinado, que va a ser siempre el mismo y se va a combinar con intermedios de periodos afebriles. Acá bajamos a valores de temperatura normal. Para los que recuerden parasitología, que llevan en segundo, esto era de periodos de terciario, porque cada 3 días bajaba un periodo de calma. Y después de un día volvía a subir, 3 días, otra vez bajaba. Perdón, 2 días, un día, 2 días, un día, 2 días, un día. ¿Verdad? Entonces, en los que principalmente ustedes van a encontrar esto es en el paludismo, por ejemplo. Si fuera cuartana, sería 3 días de fiebre, un día de calma, 3 días de fiebre, un día de calma.
En varias bibliografías mencionan que el tipo más común de este tipo de fiebre, por ejemplo, intermitente, va a estar presente incluso por periodos de semanas. Entonces, esto es, digamos, es bastante común, principalmente en zonas tropicales en nuestro país, para recordar. Después, este es el que les decía, el Cuartana, en el que se menciona fiebre y después día 3, 1, 3, 1, 3, 1. Es lo mismo. Después tenemos la fiebre recurrente. Esta fiebre recurrente o ondulante que se menciona como una fiebre que se mezcla, que presenta periodos febriles que se alternan con periodos afebriles de manera continua. Si vemos esto, fiebre, 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 afebril, fiebre, 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 afebril, ¿no? Y este tipo de fiebre, por ejemplo, fiebre recurrente, va a estar presente principalmente en la brucelosis, que en algunas bibliografías menciona en algunos tipos raros de paludismo también está presente. Después tenemos la fiebre éctica, séptica o en agujas, que es esta, que podemos ver, que se caracteriza por ser una fiebre en la que llega a un aumento de la temperatura hasta los valores febriles, valga la redundancia, y una reducción del mismo a valores normales durante el mismo día en varias ocasiones. A esto me voy con que esta fiebre séptica, éctica o en agujas va a presentarse con, aquí podemos ver, fiebre, afebril, fiebre, afebril, fiebre, afebril, fiebre, afebril, fiebre. Perdón, chicos, un momento. Ok, entonces esto, de nuevo, recordarles durante el mismo día. Principalmente suele estar originada, por ejemplo, por abscesos piógenos, infecciones urinarias, tuberculosis diseminada, supuración, sepsis. También en algunas otras literaturas va a encontrar que este tipo de fiebre puede estar presente en pacientes en los que la administración de fármacos antipiréticos es de una manera mal administrada, digamos. Entonces, si digamos el paciente no cumple los periodos que ustedes van a ver en farmacología, cada 6, cada 8 horas, dependiendo del caso, ¿no? Si el paciente no lo cumple y lo toma, digamos, si tenía que tomar cada 6, lo toma cada 8, cada 9, cada 10, entonces van a ver este tipo de fiebre. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y les puede distraer, ¿no?, del diagnóstico principal si el paciente ha hecho esa mala práctica, digamos. Acá faltan dos tipos de fiebre, al parecer en estas diapositivas no están, que van a ser la fiebre aguda, que se caracteriza por ser una fiebre que dura menos de 15 días, y la fiebre prolongada, que es una que dura más de 15 días. Normalmente en libros como Argente, por ejemplo, si lo leen, menciona que la importancia clínica de este tipo de clasificación de aguda o prolongada no es realmente muy óptima, realmente no hay mucha utilidad. Por otro lado, falta la fiebre de origen desconocido, que se define como una fiebre en la cual la temperatura llega a superar los 38.3 grados centígrados, que se registra por lo menos en 3 ocasiones, que dure más de 3 semanas y que en ese tiempo no se haya llegado al diagnóstico etiológico de la enfermedad subyacente. Y básicamente, creo que eso sería el tema, si no estoy equivocado, creo que es lo más importante al menos. Quizá tienen alguna pregunta, o quizá no. ¿Algunos chicos? ¿O está todo claro? Perdón. ¿O está todo claro? Si pudieras repetir, por favor, la fiebre de origen desconocido. Ok, la fiebre de origen desconocido es una fiebre que se define como un aumento de la temperatura mayor a 38.3 grados centígrados, que se haya registrado por lo menos en 3 ocasiones y que dure 3 semanas, ¿ok? Y en estas 3 semanas no se haya llegado al diagnóstico etiológico, es decir, no se sabe la causa por la cual el paciente se mantiene aún
en esta fiebre. Ahora sí. Sí, gracias. No, ok, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Yo te iba a preguntar algo respecto a la materia, Claro. porque aprovechando que estás vos como auxiliar, creo que se da un examen luego, más adelante, de semiología, donde vamos a hacer todas estas habilidades. Sí. Y no sé si, o sea, en alguna ocasión nos vamos a reunir para practicar o directamente cada uno tendría que practicar ya por su propia cuenta. O hay la posibilidad de que en algún momento podamos Ok, practicar. ok. De acuerdo a las disposiciones del docente, del doctor Bando, y realmente esto hacen todos los doctores, el doctor va a subir a la plataforma de Classroom con el código de Classroom que les pase seguramente entre mañana o pasado. Va a subir algunos videos de cómo se realizan estas habilidades, ¿no? Como yo les mostré de la temperatura, que se limpia de aquí para acá, y se utiliza de tal manera, se pide al paciente tal cosa, y todo el procedimiento, digamos, ¿no? Como el doctor ya cuenta con algunos videos de la auxiliar anterior, me dijo que él iba a utilizar algunos de esos videos y otros yo los voy a realizar. Y todos estos se van a subir a la plataforma de Classroom, ¿no? Ahora, en efecto, a la pregunta de María René, existe una evaluación que se va a dar faltando unas 3 semanas que acabe el semestre, más o menos. 3 semanas, creo que es hasta la primera semana de julio, ¿no? Corríjanme si estoy equivocado, chicos, pero creo que el semestre acaba la primera semana de julio. Y este examen va a ser más o menos faltando unas 2 semanas a mediados de junio, la tercera semana de junio, más o menos. Y en efecto van a realizar todas las maniobras que se va a desarrollar. Algunas maniobras, como por ejemplo esta de la temperatura, signos vitales, van a durar 3 minutos para su examen y otras van a tener 5 minutos para su examen. ¿Ok? Entonces, este periodo de tiempo, digamos, ustedes tienen que practicar todas las maniobras. Obviamente también tienen que hacerlo por su cuenta. Yo les diría que no hay mejor forma de este examen que practicarlo N veces. Ustedes se cronometran en su casa y ven sus tiempos y ven cómo se están desenvolviendo. Tienen que tener un paciente. Y de hecho, yo pensaba proponerles a ustedes realizar una clase extra para poder practicar solamente entre ustedes y mi persona, ¿no? Y para ver cómo ustedes desarrollan las habilidades, si están haciendo bien, si están haciendo mal. El problema es que no sé si todos vayan a poder o si todos están de acuerdo con esto. O también es difícil ponerse de acuerdo en un horario. Entonces eso ya dependería de una organización como grupo de ustedes, ¿no? Yo la verdad no tengo muchos problemas. Principalmente puede ser un fin de semana y allí nadie tendría clases, pero algunos utilizan el fin de semana para estudiar o para trabajos, tareas, otros para desestresarse un poco, qué sé. Y eso, yo la verdad estoy dispuesto a darles clases, no se preocupen. Si tienen preguntas, dudas también pueden hacerlas. Entonces, yo creo que eso es respondiendo a tu pregunta. Si están de acuerdo tus compañeros, o incluso si son solo 3, 4 y me dicen, hagamos tal clase para ver cómo estamos desenvolviendo. Mejor si son más, ¿no? Así practican todos. Entonces, díganme y quedemos un horario. No me hago problema, chicos. Estoy para ayudarlos, no estoy para otra cosa, si no, no sería auxiliar. ¿Alguna duda o pregunta? Aparte de, o si está claro o no está claro este último punto. Hola. Disculpa, con respecto a la temperatura normal, o sea, la general de todas las personas, ¿hay alguna variación con respecto a las estaciones, o sea, en verano o en invierno? En general, las variaciones que más se toman a cuenta son las variaciones del ciclo circadiano. Ok, no hay, en los libros al menos que he llegado a leer, no menciona
mencionan que en otoño es tal y en verano es tal, y en invierno es tal. Sin embargo, las variaciones obviamente van a estar presentes, pero no lo tomen no va a ser tan extremo, digamos. Porque si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, principalmente la temperatura oral, la boca no está expuesta al ambiente y tu organismo o mantiene los valores normales de la temperatura o lo intenta mantener en la mayor cantidad, no, la mayor probabilidad posible, digamos. Es decir, intenta mantenerse en su estándar en oral de 36,8 más o menos 0,4, ¿no? Entonces, como tal, los cambios por las estaciones no están mencionados en los libros porque son realmente despreciables, digamos. Incluso toma más en cuenta, como les mencionaba, que haya fumado 15 minutos antes, que haya tomado algo muy caliente o muy frío, ejercicio incluso a veces se toma en cuenta, pero de todas las variaciones el ciclo circadiano, chicos, es el más importante. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta quizá, chicos? Para el lunes, ¿qué tenemos que ir sabiendo, leyendo, digamos, más o menos, para tener una idea? El doctor me mencionó que se haría un repaso de signos vitales en general. Sin embargo, dijo eso también la semana pasada, así que si hay algún cambio en ese plan, yo les voy a mencionar. Pero el tema que sigue a signos vitales es cabeza y cuello. No, perdón. Es ojos, oído, boca y nariz. Ahora, otros docentes hacen cabeza y cuello directamente, pero es ojos, oído, boca y nariz. El siguiente tema. Y vamos a empezar con ojos, examen externo y fondo de ojo y todo eso. Ya, perfecto. Las bibliografías, Chamorro, Argente, los documentos que nos has pasado, ¿no? Sí, si quieren un consejo personal, el Argente es casi suficiente. Si no tienen mucho tiempo y tienen que leer algún libro y tienen que elegir entre los 8 que les pasé, el Argente es el que saca la mayor cantidad de datos los doctores. Entonces, Argente es quizá la opción más viable. Después, si tienen tiempo, Bates, Seidel, Beck, después, ¿cuáles más están? El Chamorro, todos esos pueden leerlos, pero el Argente yo les recomendaría que lean, chicos. Después, ¿alguna pregunta más con respecto a lo de su compañera? ¿Estarían de acuerdo con una clase extra? Yo creo que no, están muy ajetreados o todavía no están tan llenos de trabajos. La verdad es que sí, porque no todas estas cosas son mucho más interesantes en vivo, en presencial, practicándolas, digamos. Pienso que sería productivo desde el punto de vista de todos el organizarnos en algún lugar, tal vez. El problema, chicos, es que la universidad como tal tiene prohibido todo tipo de reuniones. Incluso para todo esto del examen de auxiliares y todo, lo dimos en una aula muy extensa, ¿no? En serio, muy extensa. Y no éramos tantas personas, por ejemplo. Entonces, y eso era antes de esta cepa brasileña, qué sé yo. Entonces, actualmente varios docentes, no sé si les habrán mencionado, incluso está prohibido ir a hospitales, incluso de un estudiante por un estudiante no pueden ni siquiera ir porque está totalmente prohibido. Y si, digamos, supieran o se enteraran de que como auxiliario estoy organizando para reunirlos a unos 20 o 40, ustedes, se vendría todo, todo el departamento y toda la universidad contra nosotros. Entonces, quizá alguno esté pasando clases con la licenciada Román, ¿o no? Sí, estamos aquí, varios, estamos con ahí. Y se habrán dado cuenta que la licenciada Román hace todo por video, ¿no? Ella misma hace las prácticas, les dicen, hagan esto, Sí, consíganse paciente, cómprense estas cosas para la siguiente clase que vamos a hacer esto. Y la verdad es que a un comienzo uno piensa que no sirve tanto, que se siente un poco frustrado porque debería hacerse todo eso en las aulas, ¿no? En los laboratorios. Pero si uno le pone ganas y practica, entonces
por su cuenta, obviamente, después de esas clases. Entonces aprende muchísimo. Yo personalmente les digo eso, yo practicaba con mi padre, con mi madre, con mis hermanas, qué sé yo, y se aprende bastante. Entonces, yo les diría, podríamos hacer una clase de 30 minutos, quizá, para las técnicas, y ya después ustedes pueden practicar por su cuenta con sus familiares y qué sé yo. Ese mismo día pueden traerse pacientes, y igual que la licenciada Román, puedo explicarles, hagan esto, ahora hagan esto, ahora hagan esto, ahora hagan esto. Y si tienen fallas podemos verlas, pero fuera de eso, chicos, es muy improbable que podamos reunirnos en persona, al menos por esta semana. Si habría otra disposición del departamento o de la universidad como tal, entonces sería una opción. La verdad también me gustaría también pasar presencial, pero pues, no es tan viable por ahora, lamentablemente. Claro. ¿Alguna duda con la materia o el tema quizá? Las clases, entonces, yo creo que si no se animan, yo se los dejo a ustedes, chicos. No les obligar, porque tercer año es bastante ajetreado. Se van a dar cuenta que cada vez que avance más el tiempo van a tener más trabajos y más informes y más. Sobre todo en fisiopatología y en farmacología se van a sentir bastante abrumados. Entonces, eso, chicos. Si no tienen ningún tipo de pregunta, ahí puede acabar la clase. Sí, básicamente, porque creo que ya no hay. Sí, creo que eso sería todo. Todo claro, ¿no, chicos? Porque yo creo que el doctor les va a preguntar también el día lunes todo lo que hemos hecho hoy día y si les ha quedado claro. Entonces, si tienen dudas, sería bueno que aclaremos ahora. Y si no, pues directo para el lunes. Sí, Un no, tal favor, la vez. diferencia entre hipertermia e hiperpirexia, Direx. Ajá. ¿será que Ok, la puedes repetir? claro. La hiperpirexia es el aumento de la temperatura, perdón, es el aumento regulado de la temperatura por encima de 41 grados centígrados. Y la hipertermia es el aumento no regulado de la temperatura por encima de 42 grados centígrados. Algunos libros dicen 41.5, pero 42 la mayoría. Entonces, al ser no regulado, como mencionaba en la clase, el uso de fármacos, los más comunes utilizados como antipiréticos o medios físicos, no llegan a ejercer un efecto en la hipertermia. Al ser regulada la hiperpirexia con estos medios, se puede controlar la temperatura. ¿Ok? Entonces, les comentaba, por ejemplo, como sabemos, estos límites superiores de la temperatura. Y al ser los límites superiores de la temperatura, nuestro paciente puede entrar fácilmente en shock. Entonces, apenas tengan un paciente cercano a estas temperaturas, ni siquiera estas temperaturas, ustedes tienen que hacer todo lo posible para poder reducir la temperatura corporal del paciente. Normalmente la hipertermia, les decía, era común, por ejemplo, la hipertermia maligna debido a anestésicos, la hipertermia por el golpe de calor. Generalmente si tienen o conocidos o familiares en Europa o si ven las noticias de Europa, ven que varios ancianos, por ejemplo, en determinadas épocas del año, llegan a fallecer por golpes de calor cuando van a la playa y no se protegen del sol. Después la hipertermia también por ejercicios excesivos. Todo este tipo de situaciones puede desencadenar la hipertermia y, como les decía, es potencialmente mortal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica de estos dos tipos de fiebre, ¿no? ¿Está Muchas claro? gracias. Ok, Sí. no hay por qué. Ok, chicos, entonces yo creo que eso sería todo, ya que no hay más preguntas ni dudas. El lunes directamente, como les dije, el doctor va a hacer, yo creo que un repaso de esto y poco más. Entonces,
hasta el lunes, chicos. Como les dije, si hay 3, 4 que se animan a una clase extra, me dicen, concordamos día y veo cómo desarrollan la habilidad. Fuera de que se haga esa clase o no, practiquen por su cuenta. El doctor les va a pasar los videos y practiquen bastante por su cuenta, porque llegado el día o semana antes del examen no van a poder aprender tantas maniobras de golpe. Y muchos se confían, piensan que el examen es bastante fácil y pues no les va tan bien. Y yo creo que eso sería todo, chicos. Yo me despido entonces. Hasta el lunes, chicos. Hasta luego. Hasta el lunes, gracias. 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 Gracias.